Buenas noches, bienvenidos a Cosechas y Negocios. Hola Emiliano, ¿cómo estás? Cristian, ¿todo bien? Bien, muy bien, Bueno, salvo el fútbol. Salvo el fútbol, ¿qué fútbol? Ah, la B, decís que arranca ahora dentro de poco, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, la verdad, una lástima. Parecía bueno el torneo cuando arrancaban con Costa Rica, ¿no? Sub-22. Sí. Parecía una orquesta. Hasta divina. que vino la realidad. Y vino la realidad. Vamos a la realidad. Vamos a la realidad. La semana pasada, y vamos a aprovechar este tema como para introducir lo que vamos a hablar en el primer bloque. La semana pasada llegó al puerto de Buenos Aires una formación ferroviaria, el Ferrosur Roca, con contenedores desde Bahía Blanca, ¿Y ¿no? eso qué significa? Y significa que después de por lo menos 10 años vuelven los contenedores por tren al puerto de Buenos Aires. Ajá. Con lo cual esto tiene muchas aristas, digamos, hay muchos costados por analizar. Primero, el tren, se sabe, es mucho menos contaminante que el camión, es mucho más barato por tonelada kilómetro recorrida, ¿no? O sea, comparás 500 kilómetros, una tonelada recorriendo 500 kilómetros por tren y por camión, el tren tiene un costo de 0,02 dólar, o sea, 2 centavos de dólar por kilómetro recorrido, el camión son 7 centavos de dólar. Ni hablar de las barcazas fluviales, pero bueno, no se puede transportar todo por río. Con lo cual, este hecho que marca la reactivación del ingreso de las formaciones ferroviarias al puerto de Buenos Aires es de destacar por el costado ambiental, por el costado económico también, y además porque es una operación logística integral donde participan empresas y el sector público, ¿no? ¿Y qué carga contenía el tren? Viene de la fábrica de Dow, que va derecho, es polietileno, básicamente. Ajá. Es materia prima para industrializarse en Brasil. Con lo cual, desde la planta de Dow de Bahía Blanca, un operador logístico Celsur la lleva a la formación ferroviaria, es el Ferrosur Roca, el tren que las trae hasta San Miguel del Monte, donde hay una playa de ruptura de cargas, y los camiones no ingresan a la ciudad de Buenos Aires con la carga de Dow, como venía haciendo hasta ahora, sino que ahí en San Miguel del Monte se distribuye para el mercado interno 30 contenedores de 40 pies, y los otros 30 contenedores de 40 pies que son de exportación van derecho al puerto de Buenos Aires y son una cantidad de camiones menos que circulan por la ciudad congestionando la zona de Retiro, ¿no? Del corredor Huergo Madero, con lo cual es interesante desde ese punto de vista. El tren tiene que volver, sí, a tener un protagonismo que tuvo en su momento, y tiene que tener un protagonismo renovado, tiene que ser un sistema, un modo de transporte moderno, eficiente, menos contaminante y más económico, y en lo que es campo es fundamental, ¿no? ¿Y hoy a quién tenemos para que nos Hoy hable del invitamos tren? a Juan Pablo Martínez, que es director del posgrado de Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires. Vos sabés que es un posgrado que se abrió hace muy poco, en 2009, y es interesante para capacitar gente, porque hubo como una década o más de una década perdida en lo que son trenes de carga en la Argentina. Así que vamos a hablar con él de los trenes privados, los trenes estatales, qué se necesita para reactivar, cómo tienen que ser las condiciones para que las empresas que son concesionarias de las formaciones de los trenes, de los ferrocarriles, inviertan, qué tiene que hacer el Estado, y si alguna vez vamos a poder ver muchos vagones con carga, ¿no? en la Argentina, que es un país con distancias enormes para llegar desde los centros de producción a puerto, ¿no? Para exportar la producción. Exportación. Claro, y vos mencionabas el tema del campo, el sector agropecuario. Bueno, en estos días se está desarrollando la exposición rural en Palermo, número 125, número que al campo, claro, se dice 125, remite a la decisión, la resolución por las retenciones móviles que fracasó, pero bueno, ahora el campo, otra vez, la exposición rural, además de ser un paseo tradicional en vacaciones de invierno para la familia, los chicos, es la exposición donde se muestra la ganadería de excelencia que todavía tiene la Argentina, la mejor genética, las mejores razas ganaderas, las tradicionales y las nuevas, o sea, tradicionales Angus, Hereford, y las nuevas que están ganando espacio en el norte, como Braford, Brangus, y es la oportunidad en la que el sector agropecuario, en este caso la Sociedad Rural Argentina, da a conocer la situación del campo, cómo está hoy el campo en relación con el gobierno, la situación económica, que por un lado uno lee cifras de que aumenta el valor de la producción, los precios internacionales son buenos, pero sin embargo hay situaciones que... Del mercado, ¿no? Claro. No son muy transparentes. Hay situaciones que muy críticas con productos como el trigo, el maíz, el algodón, también la carne, en las cuales sigue habiendo problemas muy serios porque hay
concentración, falta de transparencia en los mercados, y esto a los productores los perjudica. Así que para hablar de cómo está hoy Palermo, la exposición rural, y para hablar del campo, hemos invitado al vicepresidente segundo de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel Echevere, así que con él después, en el segundo bloque, vamos a hablar de estos temas. Hacemos una pequeña pausa, enseguida volvemos con Juan Pablo Martínez. Ya volvemos. Estamos con Juan Pablo Martínez en Cosechas y Negocios. Juan Pablo Martínez es director del posgrado de Ingeniería Ferroviaria de la Universidad de Buenos Aires. Juan Pablo, gracias por venir al programa. Buenas noches. No, gracias por la invitación. Juan Pablo, contanos brevemente cuál es la situación del transporte ferroviario de cargas en Argentina hoy. Bueno, la situación es regular. Tiene facetas positivas, otras no tanto. En conjunto, el ferrocarril está transportando lo mismo que hace 30 años. Ahora, si uno mira las concesiones privadas, que son 5, ese subgrupo está transportando más que en los anteriores 50 años. Y lo que quedó en manos del Estado y luego de la Unión Ferroviaria, que es el Belgrano, está transportando la cuarta o la quinta parte. O sea que hay dos realidades. El Belgrano Cargas es el ferrocarril, digamos, para transportar cargas por excelencia, ¿no? Porque trae la producción del norte. Bueno, es el ferrocarril que llega al noreste, al NOA, al oeste del país, en fin, abarca como 10 provincias. Es un ferrocarril de alta distancia de transporte, pero en 1983 transportó casi 5 millones de toneladas y ahora está alrededor de 1.200.000 o algo por el estilo. O sea que está en un sopor. ¿Cuáles son vos mencionabas los ferrocarriles privados, los que están en concesión, estos 5, ¿cuáles son? Bueno, está Ferroexpreso Pampeano, que es la red en abanico afluente a Bahía Blanca, la concesión más antigua del año 91. Está Nuevo Central Argentino, que confluye a Rosario. Está Ferrosur Roca, que hablaban ustedes en la introducción, que llega hasta Zapala, Neuquén, también Bahía Blanca o La Barría. Y 2 redes, la San Martín y la Exurquiza, en manos de ALL Logística. América Latina Logística. Juan Pablo, se escucha que, sobre todo en campañas electorales, que se dice que el tren el ferrocarril es un bien o un recurso estratégico y que como tal debería estar manejado por el Estado. ¿Es así? ¿Es correcto que en el siglo XXI se piense que solo el Estado puede manejar los ferrocarriles o tendrían que pasar o tendrían que ser manejados exclusivamente por el sector privado? Claro, ¿Cuál es el diseño más moderno? No, yo creo que depende de los países, del sistema político y de la experiencia. En América Latina, todos los grandes sistemas ferroviarios hoy han sido privatizados por esquemas parecidos al nuestro. En Brasil, por ejemplo... Y en Brasil, por ejemplo... encararon una privatización importante, ¿no? No, se encaró en los 90, simultáneamente con nosotros, todo el sistema ferroviario de transporte de cargas, que no hay otra cosa en Brasil además, está en manos privadas. En México exactamente lo mismo, y son 2 ejemplos muy exitosos. Hay otros sistemas ferroviarios privatizados que también han andado bien, el de Bolivia anduvo bastante bien, el de Perú, el de Colombia, que tuvo algunos traspiés y que es muy limitado al transporte de carbón, y los sistemas que siguen en manos públicas son 2 sistemas prácticamente desaparecidos casi, el de Ecuador y el de Paraguay. El de Uruguay sigue en manos de la empresa pública y estimo el de Venezuela. De los pequeños países centroamericanos no lo tengo tan claro, pero hay situaciones variadas. Ahora, vemos por ejemplo en Europa, donde Europa lo que tiene es una distribución de cargas un poco más equilibrada, ¿no?, entre los distintos modos de transporte, pero en Europa es la inversa de lo que sucede en la Argentina. Faltan camiones y el tren tiene una distribución más favorable que la que tiene el camión. En la Argentina... No es así, en Europa, en el último medio siglo, el transporte de cargas fue bajando sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la industria pesada, mucha industria pesada,
y gran minería se fue desplazando de Europa hacia los países emergentes. Por ejemplo, el ferrocarril francés hoy, en toneladas kilómetro, está transportando algo así como el 60% de lo que transportaba hace 40 años. En Alemania la situación es un poco mejor, hay un sistema muy complejo de gestión ferroviaria, cada país, hay unas directivas de la Unión Europea, pero cada país las aplica en forma distinta, el Estado está en general a cargo de la infraestructura, los ferrocarriles siguen siendo empresas estatales de gestión ferroviaria, pero también hay permiso para operar compañías privadas. De hecho, ferrocarriles estatales de Francia prestan servicios como privados en Alemania y viceversa. Pero bueno, donde el ferrocarril, el transporte de carga sigue siendo muy fuerte porcentualmente, es por ejemplo en Estados Unidos, en Canadá, que son los ferrocarriles que responden al modelo tradicional, el ferrocarril integrado. El ferrocarril integral, donde una sola empresa se ocupa de todo y donde las responsabilidades están concentradas. O sea, se ocupa de todo, se ocupa también de si hubiera un transporte terrestre posterior, ¿se ocupa? Ahora sí, después de la reforma de los años 80, antes estaba prohibido, después de la reforma de los años 80, las compañías ferroviarias norteamericanas pueden tener subsidiarias camioneras, subsidiarias de barcazas, pueden asociarse entre sí, pueden hacer lo que quieren, con la regulación del Estado, por supuesto. Juan Pablo, ¿cuál sería entonces para vos el factor necesario en la Argentina para que el ferrocarril se reactive de alguna manera en agrograneles, en minerales, en contenedores, ¿por qué no? O sea, ¿el Estado qué tendría que hacer? ¿Las empresas privadas qué necesitan? Bueno, en el modelo de concesión de los años 90, el Estado entró como socio de las empresas de cargas en un 16%, sin responsabilidad de aporte de capital. Se suponía que toda la inversión debía quedar en manos de las empresas privadas. Las concesiones fueron de 30 años, con una opción por solo 10 años más, por única vez. Y bueno, la experiencia demostró que las empresas privadas, dado el volumen del negocio, no están en condiciones de hacer la gran inversión en infraestructura. Como ejemplo de la gran inversión en infraestructura que la hizo el Estado, y me parece bien, es el restablecimiento de la línea Mendoza, cuando la laguna La Picasa dejó las vías bajo agua, 14 kilómetros bajo agua, 2 metros. Eso no lo podía hacer la empresa concesionaria, ahí concurrió el Estado. Para hacer la gran obra en Rosario llamada Circunvalar, tiene necesariamente que ser el Estado. Para hacer un cinturón ferroviario de cargas en el área Buenos Aires, para que las cargas no tengan que pasar por Casa Rosada, tiene que ser el Estado. Claro. Y las empresas privadas, lo que han hecho y pueden seguir haciendo, son las inversiones en mejoramiento de la infraestructura. Claro, un desvío ferroviario, por ejemplo. Desvíos para nuevas plantas o para nuevos puertos y sobre todo y fundamental, locomotoras y vagones. Pero tenemos ahí el inconveniente que son los plazos de concesión. Este año, en noviembre, se cumplen 20 años de la concesión de Ferroexpreso Pampeano, le quedan solo 10 años seguros, los otros 10 son... Claro, es la renovación que se estableció en los pliegos, ¿no? Se renovaría por 10 años más. Por 10 años más. Pero no está decidido eso. Esa decisión la va a tomar el Estado entre acá y 2021. Y si la toma en 2019, cuando queden 2 años de concesión, este sistema va creando la imposibilidad de amortizar inversiones en locomotoras, en vagones y cualquier otro tipo de inversión. Necesita un horizonte de previsibilidad para poder Y naturalmente, en México cuando salieron las concesiones fueron por 50 años. Claro. Juan Pablo Martínez, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias. Gracias a ustedes. Un pequeño corte y enseguida volvemos.